Hoy verás la increíble historia de Ricardo Vázquez, un magnate inmobiliario cruel y arrogante que en el apogeo de su fiesta de 50 años decide humillar públicamente a una camarera para demostrar su poder. Pero lo que comienza como un acto de pura maldad se transforma en una confrontación explosiva que destruirá su mundo. Lo que él no imaginaba era que aquella mujer, Isabela Morales, no era una simple empleada, sino la hija de una de las 150 familias que él arruinó para construir su imperio. Y ella no vino para servir bebidas, sino para presentar un dossier con pruebas que pueden enviarlo a la cárcel y quitarle todo lo que tiene. Pero cuando Ricardo está acorralado, esperando el golpe final, Isabela hace lo impensable. Le ofrece una elección, una propuesta tan impactante y peligrosa que lo dejará más aterrorizado que la propia bancarrota. ¿Qué es lo que esa mujer realmente quiere de él? Prepárate para seguir la caída de un hombre que se ve forzado a confrontar no solo sus crímenes, sino también al monstruo dentro de sí, embarcándose en un viaje donde el precio de la redención es mucho mayor que solo el dinero. ¿Acaso existe un camino de regreso? Y, más importante, ¿en quién tendrá que convertirse para sobrevivir a esta prueba? Si ya te ha gustado lo que vas a ver hoy, suscríbete y deja tu like para no perderte nada. Siempre creí que el día de mi cumpleaños era la prueba definitiva de mi poder, pero no sabía que, justamente en el apogeo de la celebración de mis 50 años, lo perdería absolutamente todo para, solo entonces, descubrir lo que realmente tiene valor en la vida. Aquella noche no fue un fin, sino un comienzo doloroso y necesario. La fiesta estaba en su punto más alto, exactamente como lo había planeado. Champaña de la más cara, un buffet que costó el precio de un coche popular y cientos de personas, riendo de mis chistes, sin gracia. Estaba en el ático de mi propio edificio, un monolito de cristal y acero que rasgaba el cielo de la ciudad, y los miraba a todos como un rey a sus súbditos. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada felicidades, yo lo veía todo como una confirmación de mi éxito, de mi superioridad. Me sentía indestructible, el arquitecto de mi propio destino, un hombre que doblegó al mundo a su voluntad. En mi cabeza, cada persona allí era un peldaño en la escalera que construí para llegar a la cima, y no sentía nada más que un orgullo frío y cortante por haber sido capaz de hacerlo. Y fue en medio de ese delirio de grandeza que todo comenzó a desmoronarse, y ni siquiera me di cuenta. El detonante fue algo tan pequeño, tan insignificante para mi universo, una camarera, que se movía con una calma que me irritó profundamente. Tropezó ligeramente con uno de los invitados, casi derribando una copa. Nadie pareció notarlo. El hombre incluso le sonrió, pero yo lo vi. En mi escenario perfectamente montado, ese pequeño error fue como una grieta en el mármol. Mis ojos se fijaron en ella. No era como los otros empleados, que caminaban con un miedo casi palpable. Había una dignidad en su postura, una forma de mirar que no era sumisa. Y eso, por alguna razón que en ese momento no entendía, me provocó de una forma visceral. Sentí la necesidad de quebrar aquello. Entonces, hice lo que siempre hacía cuando me sentía contrariado. Anusé mi poder para aplastar. Esperé a que pasara cerca de mi círculo de amigos, y la llamé en voz alta, lo suficiente para que el sonido de la música y las conversaciones disminuyera. «Oiga, usted», dije, señalando, «con el dinero que estoy pagando por esta fiesta, esperaba que contrataran a gente mínimamente competente, no a alguien que parece que nunca ha visto una fiesta de lujo en su vida». El silencio se extendió como una mancha de aceite en el agua. Vi los rostros de mis invitados, la incomodidad, las miradas desviadas, y me encantó. Quería que todos vieran que hasta el más mínimo detalle en ese lugar estaba bajo mi control absoluto. La miré, esperando ver lágrimas, una disculpa tartamudeada, pero ella solo me devolvió la mirada, y lo que vi en sus ojos no fue miedo, fue algo totalmente diferente. El silencio que tanto había disfrutado por un segundo se volvió pesado, denso. Sentí que las miradas de mis invitados se desviaban de mí hacia ella, y de vuelta a mí. Había una expectativa en el aire que no comprendía. Mi cerebro, acostumbrado a mandar y ser obedecido, no podía procesar la escena. ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué no pedía perdón? Y salía corriendo, dio un paso al frente, con la bandeja aún en la mano, y su voz sonó clara, sin ningún temblor. «Tiene razón, señor Ricardo Vázquez. Quizás no soy la persona más competente para servir champaña». Hizo una pausa, y todos contuvieron la respiración. «Pero mi especialidad no es esa. Tengo una maestría en desarrollo comunitario, y mi presencia aquí, hoy, tiene un propósito mucho mayor que garantizar que sus invitados se emborrachen». La confusión en mi cabeza era un ruido blanco. ¿Maestría? ¿Desarrollo comunitario? Las palabras no tenían sentido en el contexto de mi fiesta, de mi victoria. Abrí la boca para ordenarle que se fuera, para llamar a seguridad y echarla a la calle, pero ella fue más rápida. «Mi nombre es Isabela Morales. Tal vez usted no recuerde mi apellido. Después de todo, es solo uno entre los de las 150 familias que usted y su constructora llevaron a la ruina para erigir este imperio suyo». El nombre Morales resonó en mi mente, trayendo consigo el nombre de un barrio
que prefería olvidar en San José. De repente, ya no era una camarera frente a mí era un fantasma con un rostro, una voz y una acusación que me golpeó como un puñetazo en el estómago, justo allí, frente a todo mi mundo. Por un instante, el mundo pareció moverse en cámara lenta. El zumbido en mis oídos era lo único real. Busqué en los rostros de mis invitados a un aliado, alguien que se riera de esa locura, que me defendiera. Pero lo que encontré fue un mar de ojos curiosos e impactados, todos fijos en mí, esperando mi reacción. No eran mis amigos. Me di cuenta en ese momento, ¿eran espectadores? Toda mi vida se había construido sobre la percepción de poder. Y allí, de pie, bajo las luces de mi propia fiesta, nunca me había sentido tan impotente. Intenté formular una respuesta, una negación, cualquier cosa, para librarme de esa situación. Quería gritarle a los de seguridad que la sacaran de allí, pero mi voz no salía. Era como si la verdad que ella me lanzó a la cara me hubiera paralizado físicamente. Y entonces dio el golpe final. Con la misma calma aterradora, se acercó a una mesita de centro, depositó la bandeja de bebidas con un cuidado casi ceremonial, y del bolsillo de su delantal sacó un sobrepardo, grueso y pesado. No era un papel cualquiera, era un documento. Lo sostuvo en el aire, entre nosotros dos, como un juez presentando la sentencia. Esto, señor Vázquez, dijo, y su voz ahora tenía un peso de acero. Es una copia de la demanda civil que fue presentada hoy por la mañana en nombre de las 150 familias de San José. Contiene las pruebas de su corrupción, testimonios, registros de propiedad fraudulentos, transferencias bancarias, informes periciales, su ruina, enteramente documentada y autenticada. No hay forma de escapar de esto. El sobrepardo en su mano parecía pesar 1 tonelada. Cada palabra que dijo, pruebas, corrupción, ruina, era un clavo siendo martillado en mi ataúd. Mi mente, que siempre fue tan rápida para encontrar salidas y estrategias, estaba en blanco. Miraba aquel documento y veía el fin de todo. Los periódicos, la deshonra, los abogados abandonándome, las cuentas congeladas, el imperio que construí con tanta frialdad y brutalidad, desmoronándose como un castillo de naipes. Sentí una gota de sudor correr por mi frente y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romper mis costillas. Por primera vez en la vida, no tenía una respuesta a no, tenía un plan. Estaba desnudo, expuesto y, lo peor de todo, derrotado. El silencio en la sala era mi veredicto. Pero entonces, cuando esperaba el golpe de gracia, la orden de arresto, el grito de venganza, ella hizo algo que rompió por completo mi lógica. Bajó el sobre. Su mirada, aún firme, perdió un poco de dureza y ganó una capa de algo que no podía descifrar. Pero no queremos su cabeza en una bandeja, señor Vázquez, habló, y su tono fue tan inesperado que me impactó más que la amenaza. La venganza no reconstruirá las casas que usted demolió, ni borrará el sufrimiento que causó. Lo que queremos es justicia, una justicia real, que arregle las cosas. Hizo una pausa, dejando la propuesta flotando en el aire. Por eso, le estamos dando una elección, una única oportunidad de redención. ¿Redención? La palabra sonaba extraña en mi boca, algo que leía en libros pero que nunca apliqué a la vida real, y mucho menos a la mía. Me quedé mirándola, esperando el truco, la trampa. En mi mundo, nadie ofrece una segunda oportunidad, solo se aprovecha de la debilidad del otro para dar el golpe final. Mientras mi mente daba vueltas, buscando un ángulo que no estaba viendo, ella continuó, su voz precisa como la de un cirujano. La propuesta es la siguiente: a usted va a transferir, voluntariamente, el 80% de toda su fortuna y de los activos de su empresa a un fondo. Este fondo será gestionado por un consejo de las familias de San José y será usado para reconstruir lo que usted destruyó: casas, pequeños negocios, vidas. A cambio, esta demanda civil se suspende. Si se niega, seguirá su curso mañana por la mañana, y el mundo entero sabrá en detalle cómo Ricardo Vázquez construyó su castillo en 80%. El número golpeó mi cabeza con la fuerza de un tren. 80% no era solo dinero, era mi legado. Eran los edificios, los coches, el avión, el respeto comprado, el miedo que inspiraba. Era la materialización de mi inteligencia, de mi audacia, de mi vida. Me estaba pidiendo que me arrancara el 80% de mí mismo. Miré a mi alrededor, al lujo de mi ático, a la champaña burbujeando en las copas, a los rostros que antes me adulaban y ahora me juzgaban. Todo aquello era un monumento a mi ego, y ella me estaba pidiendo la llave para implosionarlo. Su lógica era una locura para mí. ¿Por qué no tomarlo todo? ¿Por qué no verme en la cárcel? ¿Por qué darme la opción de entregar mi imperio en lugar de simplemente arrancármelo? No podía entender su motivación, y eso me asustaba más que las pruebas en el sobre. El tiempo pareció volver a correr, y con él, la fría realidad. El primero en moverse fue un banquero con quien estaba cerrando un negocio millonario. No dijo una palabra, solo se ajustó el traje, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y se dirigió al ascensor. Su gesto fue la señal. Como una bandada de pájaros asustados, mis invitados comenzaron a dispersarse. Las conversaciones murieron, las sonrisas forzadas desaparecieron, y el sonido que quedó fue el de zapatos caros golpeando discretamente el mármol. Todos en dirección a la salida. A nadie me miraba. En cuestión de minutos, mi fiesta suntuosa
Mi demostración de poder se transformó en un salón vacío y silencioso, haciendo eco de mi fracaso. Quedamos ella y yo, y el olor a comida cara y a derrota en el aire. En ese momento, entendía no tenía ni un solo amigo en ese lugar. Solo tenía un público, y el espectáculo había terminado. Solo en aquel vasto espacio que antes representaba mi poder, miré a Isabela. Ella no se movió, solo esperaba, con una paciencia que parecía infinita. Y entonces, por primera vez esa noche, mi cerebro de empresario comenzó a funcionar de verdad. Libre del ego y de la arrogancia, analicé la situación como un balance financiero. Por un lado, el rechazo en ruina total, procesos penales, la pérdida del 100% de mi patrimonio y mi cara en todos los periódicos como un monstruo. Por el otro, la aceptación en la pérdida del 80%, una humillación pública, pero controlada, todavía tendría algo. Más que eso, tendría la narrativa que ella me ofrecía, la redención. Comencé a entender, no con el corazón, sino con la cabeza. No me estaba ofreciendo una forma de salvar mi dinero. Me estaba ofreciendo una forma de salvar un resquicio de dignidad. La elección no era sobre lo que perdería, sino sobre quién me convertiría al día siguiente, un criminal, aniquilado, o un hombre que, al final, intentó hacer lo correcto. Y esa percepción fue la más impactante de todas. Levanté la mirada del suelo de mármol y encaré a Isabela. Por primera vez, no vi a la camarera, al activista o a la amenaza. Vi el rostro de una de las cientos de personas anónimas que un día consideré daño colateral. Recordé vagamente el barrio de San José, no a las personas, sino los mapas, los proyectos, los números. Para mí, eran obstáculos en un papel, no historias de vida, no padres de familia como el de ella. En ese momento, viendo el dolor y la fuerza contenidos en esa mujer, la abstracción de mis crímenes se convirtió en una realidad concreta y aplastante. Todo mi imperio fue construido sobre los cimientos del dolor de gente como ella. Y lo más aterrador era que, hasta ese segundo, nunca había perdido un minuto de sueño por ello. Finalmente lo entendí, no como una revelación divina, sino como un bloque de hormigón en mi pecho. Respiré hondo, sintiendo el peso de décadas de crueldad en mis hombros. No había nada más que decir, no había argumento, negociación, ni farol. Era el final del camino. Me sentía como un actor exhausto al final de una obra que duró 50 años. Miré la silla más cercana, un trono de diseño italiano que costaba una fortuna, y por primera vez me pareció ridículo. No me senté, solo me quedé de pie, disminuido en mi propio palacio. Acepto, dije en la voz que salió. No parecía la mía. Fue un susurro ronco, el sonido de un hombre quebrándose, y en el momento en que las palabras salieron, sentí un vértigo abrumador, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El imperio de Ricardo Vázquez acababa de derrumbarse con 2 palabras. Esperaba una sonrisa de victoria, un suspiro de alivio, cualquier señal de triunfo por parte de ella. Pero Isabela Morales solo me observó por un instante, su rostro una máscara de seriedad. No estaba feliz, estaba resuelta, como si ese momento no fuera el fin de una guerra para ella, sino el inicio de un trabajo mucho más difícil. Guardó el sobre de nuevo en su delantal. Tomó la bandeja que había dejado en la mesa y se dio la vuelta para irse, como si fuera solo una empleada más terminando su turno. Antes de llegar al ascensor, se detuvo y me miró por encima del hombro. La última vez que nos veríamos esa noche. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos mañana por la mañana para organizar la transferencia. No haga ninguna estupidez, Vázquez. Esta es su única oportunidad de tener un nombre que no sea sinónimo de basura. El ascensor llegó, las puertas se cerraron y ella desapareció. Me quedé solo. El silencio del salón era ensordecedor, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Caminé lentamente por la sala, pasando junto a los restos de mi propia fiesta. Copas medio llenas, servilletas arrugadas, el eco fantasma de las risas de gente que me abandonó a la primera grieta. Fui hasta el enorme ventanal de cristal que iba del suelo al techo. Mi vista preferida, el panorama de la ciudad que solía llamar mía. Pero, al mirar hacia abajo, a las luces que se extendían como una alfombra de joyas, no sentí poder, no sentí nada. Era como mirar un cuadro en un museo, bonito, pero distante, sin ninguna conexión conmigo. Aquel hombre que, horas antes, se sentía el rey del mundo desde esa misma ventana, había muerto. Y yo, lo que sea que fuera ahora, no tenía la menor idea de qué hacer a continuación. En ese silencio, mi vida entera pasó ante mis ojos, no los momentos de gloria que exhibía en portadas de revistas, sino los momentos feos, los que ocurrían en salas de reuniones cerradas, con abogados de semblante duro. Recordé haberme reído al oír sobre un líder comunitario que se encadenó a un portón para intentar impedir una demolición. Recordé haber autorizado el corte de agua de un edificio residencial para forzar a los últimos residentes a irse. Recordé ver a las personas como estadísticas, como problemas a ser eliminados. Y, por primera vez, la imagen en el espejo de mi mente no era la de un genio de los negocios, sino la de un vándalo, un depredador mezquino y cruel. Sentí una náusea, una vergüenza tan profunda y amarga que me dobló por la mitad. Apoyé las manos en las rodillas, jadeando, no por esfuerzo físico, sino por el peso de reconocer al monstruo que yo era. No podía quedarme allí. Ese lugar, mi apartamento,
Era el nido del monstruo, y me asfixiaba. Necesitaba aire. Necesitaba otra cosa. Miré mi muñeca y vi el reloj de platino. Una pieza de edición limitada que valía más de lo que la casa del padre de Isabela valió un día. Con un gesto rápido, casi violento, lo arranqué de mi muñeca y lo tiré sobre la mesa de centro. Me quité el saco, aflojé la corbata. No sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía que necesitaba salir de esa piel, de ese disfraz. Tomé las llaves del coche más barato que tenía en el garage, un modelo antiguo que conservaba por nostalgia, y salí de mi palacio de cristal. No llamé a mi abogado, ni a mi asistente. A nadie tenía un destino. Un impulso irracional e incontrolable me guiaba a necesitaba ver. Necesitaba ir a San José ahora. Conducir por las calles de ese o Paulo a esa hora de la madrugada fue una experiencia nueva, sin mi chofer, con mis propias manos en el volante de un coche que no gritaba, mírenme. La ciudad parecía otra. Pasé por los rascacielos de Faria Lima y Berrini, estructuras que ayudé a financiar, y por primera vez me parecieron lápidas de cristal, monumentos a una ambición vacía. A medida que avanzaba hacia la periferia, las avenidas anchas y bien iluminadas se fueron transformando en calles más estrechas, el asfalto más irregular. Los escaparates de diseño dieron paso a pequeños comercios con las persianas metálicas bajadas, grafitis en los muros, y una vida que pulsaba de una forma que no conocía. Estaba cruzando una frontera invisible, dejando atrás mi mundo aséptico y entrando en el mundo real que había hecho todo lo posible por ignorar. En llegar a San José fue como recibir un puñetazo. Aparqué el coche en una calle de tierra, algo que no hacía en 30 años, y salí. El aire era diferente, olía a humedad y a vida. El silencio aquí no era el silencio estéril de mi ático, era un silencio lleno de sonidos lejanos, a un perro ladrando, el zumbido de un refrigerador desde una ventana entreabierta. Miré a mi alrededor. Por un lado, algunas de las casas antiguas, sencillas, pero con señales de cuidado, de lucha. Por el otro, un enorme de Genobaugiu, cubierto de maleza, el lugar donde se encontraba la Mayo R, parte de la comunidad que demolí. En medio del terreno, el esqueleto de una obra abandonada, uno de mis propios proyectos, que fracasó después de que el escándalo inicial ahuyentara a los inversores. Estaba allí, de pie, en la escena de mi crimen, y era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. Caminando por el borde del terreno baldío, mi zapato caro hundiéndose en el lodo, mis ojos se fijaron en algo, cerca de los cimientos de una casa que ya no existía. Un rosal, medio aplastado pero tercamente vivo, todavía daba flores. Eran rosas rojas, pequeñas y un poco marchitas, pero estaban allí, creciendo en medio de los escombros y la negligencia. Alguien, un día plantó eso. Alguien lo regó, lo cuidó, tal vez le dio un ramo a un ser querido. Ese pequeño detalle, ese estúpido rosal, me quebró de una manera que la amenaza de una demanda millonaria no pudo. Aquella no era un área para ser optimizada. Era el patio de alguien, el hogar de alguien, y yo había llegado con mis tractores y mi codicia, y lo había destruido todo, sin siquiera mirar atrás. Las lágrimas que no lloré frente a Isabela, frente a mis invitados, comenzaron a correr por mi rostro allí, en la oscuridad, frente a una planta moribunda, y fue llorando como un niño, allí, en medio de ese cementerio que yo mismo creé, que surgió una idea. No era una idea de negocio, no era una estrategia, era una necesidad, una certeza, que brotó del fondo del pozo de mi vergüenza. Devolver el dinero era lo mínimo, era una transacción, pero no arreglaba nada. Miré el esqueleto de mi edificio fallido, una cicatriz de metal y hormigón en medio de la comunidad. Miré las casas humildes a su alrededor. Yo tenía el conocimiento, sabía cómo construir, cómo planificar, cómo levantar cosas del suelo. Usé todo ese conocimiento para destruir, para acumular, y si usara todo eso para reconstruir, no desde lejos, firmando cheques, sino aquí, con mis propias manos. La idea era aterradora, absurda, pero por primera vez en décadas, era una idea que no parecía vacía. Era un propósito. Me quedé allí, de pie, viendo el cielo en el este comenzar a clarear, pasando de un púrpura oscuro a un naranja pálido. El sol estaba saliendo un nuevo día, y la luz de la mañana no traía alivio, solo exponía la devastación con más claridad. Miraba mis manos, manos que solo habían firmado cheques y contratos, e intentaba imaginarlas sucias de cemento, sosteniendo una pala. La idea era tan absurda que casi me reí, pero el sonido que salió fue más un sollozo. ¿A quien quería engañar? No era un trabajador, era un ejecutivo. ¿Qué podría hacer? ¿Llegar aquí y decir hola, destruí sus vidas, pero ahora quiero construir unas casitas? Se reirían en mi cara, ni o peor. El miedo era real, un nudo frío en el estómago. El miedo a ser rechazado, a ser humillado, a ser visto como el chiste que probablemente era. Pero la imagen de ese rosal no salía de mí. Cabeza en la vergüenza era un combustible más fuerte que el miedo. No podía volver a mi ático, a mi mundo. Ese mundo ya no existía. Mientras el barrio despertaba a mi alrededor, el sonido de una puerta abriéndose, el olor a café en el aire, el ruido del motor de una moto arrancando, tomé una decisión, la primera de muchas decisiones difíciles. Vi una pequeña panadería en la esquina, con la luz encendida y una señora barriendo la acera, con el corazón martillando en el pecho, las manos sudando.
comencé a caminar en esa dirección. No para anunciar un plan descabellado, solo para comprar un café. Para dar el primer paso, por pequeño que fuera, hacia el mundo que tenía la obligación de conocer. Necesitaba empezar por algún lugar, y ese parecía ser el único lugar posible. Al empujar la puerta de cristal de la panadería, una campanilla sonó, anunciando mi llegada. El lugar era pequeño, sencillo, con un delicioso olor a pan caliente y café fresco, que contrastaba violentamente con el olor a derrota que sentía en mí. Algunas personas, trabajadores tomando su café cortado en la barra antes de empezar el día, me miraron. Sentí sus miradas, no de reconocimiento, sino de pura curiosidad. Yo era un cuerpo extraño allí, con mi ropa arrugada que todavía gritaba dinero, y mi rostro que probablemente cargaba el peso de la peor noche de mi vida. Por un momento, quise dar media vuelta y huir, pero el recuerdo de mi apartamento vacío y silencioso era más aterrador. Fui hasta la barra, sintiéndome más intimidado que en cualquier reunión con multimillonarios. Un café, por favor, pedí, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. La señora de la barra, la misma que barría la acera, me sirvió con una sonrisa cansada pero genuina. Mientras tomaba el café, fuerte, caliente y 1000 veces más real que cualquier café gourmet que hubiera probado, observé. Escuché las conversaciones, las quejas sobre el autobús lleno, los chistes sobre el partido de fútbol, y entonces vi, pegado en la pared, un cartel hecho a mano con fotos de niños sonriendo, anunciando una fiesta en la pequeña escuela del barrio para recaudar fondos para la reparación del techo. Al lado de la cafetera, una cajita de cartón pedía donaciones. Personas que apenas tenían para sí mismas se estaban uniendo para arreglar una escuela. Y yo, con todo mi dinero, lo único que construí en mi vida fue un monumento a mi propia codicia. Ese simple café me quemó la garganta con el sabor amargo de mi insignificancia. Terminé el café, dejé el dinero en la barra, un billete grande, mucho más que el valor de la cuenta, y, sin que la señora se diera cuenta, metí un fajo de billetes arrugados que saqué del bolsillo dentro de la cajita para la reforma de la escuela. No fue un acto de caridad, fue un acto de desesperación, un intento patético de aliviar una pizca del peso que sentía. Salí de la panadería y la luz del sol de la mañana me pareció increíblemente fuerte. El camino por delante era claro y, al mismo tiempo, completamente desconocido. La idea de reconstruir San José ya no era un pensamiento abstracto, una epifanía nocturna. Se había convertido en una necesidad física, lo único que podría, tal vez, dar algún sentido a mi patética existencia. Pero sabía, con una claridad dolorosa, que no podría hacer nada solo. Yo era el enemigo, mi presencia aquí era una ofensa. Volví al coche, pero no para irme. Me senté en el asiento del conductor y el mundo pareció girar. Para ejecutar cualquier cosa, necesitaba un mapa, información, un plan y, más que nada, necesitaba un puente, alguien que pudiera traducir mis intenciones, por más genuinas que fueran ahora, a un pueblo que tenía todos los motivos del mundo para escupirme en la cara. Solo existía una persona que podía hacerlo. Tomé mi celular, el aparato que antes usaba para cerrar negocios de millones, con un solo mensaje, y sentí su peso en mi mano. Tuve que llamar a mi abogado, que a esa hora ya debía estar preparándose para una guerra, y darle la orden más extraña de mi carrera a conseguir el contacto de Isabela Morales. Necesitaba hablar con ella, no para negociar, sino para pedir ayuda. La espera por la respuesta de mi abogado fue la más larga de mi vida. Cada minuto dentro de ese coche, parado en una calle de un barrio que ayudé a destruir, era una tortura. Miraba a la gente comenzando sus días, yendo al trabajo, llevando a los niños a la escuela, y me sentía como un fantasma observando un mundo al que nunca pertenecería. Cuando el teléfono finalmente sonó, con su número en la pantalla, se me heló el estómago. Respiré hondo y contesté. ¿Aló? Sonó su voz al otro lado, fría, profesional, exactamente como la noche anterior. Isabela, soy Ricardo Vázquez, dije, y las palabras parecieron arrastrarse fuera de mi boca. Hubo un silencio pesado, y podía imaginarla al otro lado, desconfiada, esperando el truco. Mira, sé que no tengo derecho a llamarte, y la transferencia se hará. No te preocupes por eso. El motivo de la llamada es otro. Podía sentir su desconfianza a través de la línea, una barrera de hielo. Continué, antes de perder el valor en yo. Estoy en San José en Bain, hasta aquí esta noche en Ibi. Mi voz falló por un momento, empé lo que hice, y entendí que el dinero, solo el dinero, es un chiste y no arregla nada. Hice una pausa, reuniendo todas mis fuerzas para decir la frase más difícil de mi vida. Quiero ayudar de verdad, con mi trabajo. Usar lo que sé sobre construcción para ayudar a levantarlo, que fue destruido, no sé cómo, no sé por dónde empezar. Por eso te estoy llamando. No estoy pidiendo perdón, estoy pidiendo una oportunidad para trabajar, para ser útil, y sé que solo puedo hacerlo si tú y la comunidad me dan permiso. El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía oír mi propia respiración, irregular y ansiosa. Acababa de entregar mi destino en las manos de la mujer a la que humillé menos de 12 horas antes. Cada segundo de silencio fue una eternidad, y me preparé para el rechazo, para la risa, para el clic del teléfono colgándose en mi cara. Lo merecía todo, pero lo que vino fue su voz, aún fría, pero ahora con un tono diferente, cortante como el cristal. ¿Crees que llegas aquí, después de destruir todo, y puedes simplemente decidir ser el salvador? No sabes nada sobre nosotros.
Vázquez, no sabes nada sobre lo que se necesita para reconstruir una vida. Sentí que mi pecho se hundía. Pero entonces continuó. Mañana a 7 de la mañana. Frente a la panadería. No vengas con ese coche y no vengas con esa ropa. Ven preparado para escuchar, no para dar órdenes. Y si por un segundo creo que esto es un juego para ti, no volverás a pisar San José nunca más. Y entonces, colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono mudo, el corazón latiendo descontroladamente. No dijo que sí, Ann, pero tampoco dijo que no. Me dio una instrucción, una orden. Y me aferré a eso, como un hombre que se ahoga, se aferra a un trozo de madera. Arranqué el coche y conduje. Pero no de vuelta a mi ático. Ese lugar ya no era mío. Fui a un hotel sencillo, anónimo, en un barrio cualquiera. Pagué una habitación por una semana. Lo primero que hice al entrar fue llamar a mi secretaria. Cancela todo, le dije. Todas las reuniones, todos los compromisos, por tiempo indefinido. Ella tartamudeó. Preguntó si todo estaba bien. No, no lo está, pero lo estará, respondí. Y colgué. Por primera vez, el gran Ricardo Vázquez no tenía una agenda, solo tenía un compromiso a estar frente a una panadería a las 7 de la mañana del día siguiente, listo para callarse la boca y aprender a ser un ser humano. La noche en ese hotel anónimo fue la más larga de mi vida. No dormía, me quedé mirando el techo. La voz de Isabela resonando en mi cabeza, ven, preparado para escuchar. Por la mañana, salí e hice algo que no hacía desde la adolescencia. Entré en unos grandes almacenes y compré ropa barata, unos vaqueros, una camiseta sencilla, un par de botas de trabajo. Vestir aquello fue como ponerse un disfraz, pero, extrañamente, parecía más honesto que mis trajes de miles de euros. Tomé un autobús. El balanceo del vehículo, el olor a gente, las conversaciones a mi alrededor, todo era un mundo nuevo para mí. Llegué a San José a las 6:40 de la mañana, sintiendo la mirada curiosa de los residentes. Cuando Isabela llegó, puntualmente a las 7, no estaba sola. Con ella estaban un señor mayor, de rostro surcado y manos gruesas, y una señora de mirada severa. Me midieron de arriba abajo, sus ojos llenos de una desconfianza tan palpable que podía tocarla. No hubo un buenos días, no me llevaron a una sala de reuniones para discutir ideas. Me guiaron en silencio hasta ese mismo terreno baldío que había visitado la noche anterior, la escena de mi crimen. Isabela señaló un montón de escombros, restos de hormigón, varillas de acero retorcidas y basura que se acumulaba en el borde del terreno, cerca de las casas que aún estaban en pie. Su constructora dejó esto cuando el proyecto quebró, dijo ella, sin rodeos. Esto atrae bichos, causa enfermedades. Es un recordatorio diario de lo que usted hizo. El señor que la acompañaba me tendió un par de guantes gruesos de cuero y una pala, mientras la señora empujaba una carretilla en mi dirección. Antes de hablar de construir cualquier cosa, va a limpiar su propia porquería. Vázquez, con sus propias manos, era una prueba, y era el comienzo de mi penitencia. Tomé la pala. El mango de madera era áspero y extraño en mis manos suaves, de quien nunca ha hecho un trabajo manual en su vida. La primera palada de escombros que eché en la carretilla pareció pesar 1 tonelada. Mis músculos, acostumbrados solo al gimnasio de lujo de mi antiguo edificio, protestaron de inmediato. En menos de 15 minutos, el sudor corría por mi rostro, mi espalda gritaba de dolor, y comenzaron a formarse ampollas en mis manos, incluso con los guantes. El sol de la mañana pegaba fuerte, y yo, el gran Ricardo Vázquez, estaba allí, jadeante, débil, haciendo un trabajo por el que no pagaría ni un salario mínimo para que alguien lo hiciera. Miré a Isabela y a los otros. Me observaban, en silencio, con los brazos cruzados. Sus rostros no mostraban piedad, solo una fría expectativa. Esperaban que me rindiera, y una parte de mí, la parte arrogante que todavía susurraba en el fondo de mi mente, quería tirar esa pala al suelo e irme. Pero la imagen de mi propia vergüenza era más fuerte. Continué, una palada a la vez. Trabajé durante horas. Perdí la noción del tiempo. El mundo se redujo al sonido de la pala raspando el suelo, al peso de los escombros y al dolor punzante en mi cuerpo. El ruido en mi cabeza, las voces de la culpa y el miedo, fue reemplazado por el esfuerzo físico. Cada carretilla que llenaba y vaciaba en un rincón designado del terreno era un pequeño acto, una minúscula reparación. No estaba pensando en planes o estrategias, solo estaba limpiando la suciedad. En algún momento, cerca de la hora del almuerzo, exhausto hasta el punto de apenas poder mantenerme en pie, el señor que me dio la pala se acercó. No dijo nada, solo puso una botella de agua en el suelo, a mi lado, y se alejó. Ese simple gesto, esa botella de agua, significó más para mí que todos los aplausos que he recibido en mi vida. No era aceptación, Ann, pero era un comienzo. Ese fue el primer día, y hubo muchos otros. Después, todos los días, a las 7 de la mañana, estaba allí. Continué limpiando los escombros, hasta que no quedó nada. Después, comencé a participar en las reuniones de la comunidad, no como Ricardo Vázquez, el magnate, sino como Ricardo, el hombre que se sentaba en la silla del fondo y solo escuchaba. Escuché historias de vidas interrumpidas, de pequeños sueños aplastados por mi codicia. Aprendí sobre sus necesidades reales, que iban mucho más allá de simplemente tener un techo. Querían seguridad, querían un lugar para que los niños jugaran, querían recuperar su dignidad. Poco a poco, muy poco, comencé a ofrecer mi ayuda.
no con órdenes, sino con sugerencias. Mi experiencia con logística y construcción fue siendo utilizada, pero filtrada y guiada por Isabela y por un consejo de residentes. Me convertí en una herramienta en manos de las personas a las que casi destruí. Hoy escribo esto, no desde la cima de un rascacielos, sino desde una pequeña sala en la parte trasera del centro comunitario que ayudamos a construir, en el mismo lugar donde estaba el esqueleto de mi obra fallida. Perdí el 80% de mi fortuna. Perdí a mis amigos, mi estatus, mi imperio. A cambio gané callos en las manos. Gané el buenos días sincero de la señora de la panadería. Gané el respeto cauto de un pueblo que me enseñó qué es la resiliencia. Gané un propósito. En mi fiesta de 50 años, creía que lo tenía todo, pero la verdad es que era el hombre más pobre del mundo. Hoy, tengo muy poco de lo que el dinero puede comprar, pero por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente rico. Mi superación no fue recuperar mi fortuna, sino descubrir que la verdadera riqueza residía todo el tiempo en la dignidad de hacer lo correcto.